Saludos mi gente linda, gracias por ver este nuevo video. En esta ocasión estamos llegando a la isla de Flores, Petén. Como podrán observar, llegamos de noche, lo cual lo hace un poco especial, ya que desde la isla de Flores es un buen lugar para pasarla de maravilla, ya sea de día o de noche. En esta ocasión les haré un recorrido por la vida nocturna de la isla de Flores. Se podría decir que es un lugar estratégico para quien visita Petén y pretende visitar los sitios arqueológicos, ya que desde aquí se puede movilizar fácilmente. Yo me atrevería a decir que la isla de Flores y el Remate son los lugares preferidos por turistas para pasar la noche o descansar de un largo viaje, ya sea desde la capital o desde otro destino. ¿Tú qué opinas? Déjame tus comentarios al respecto si crees que Isla de Flores y el Remate son los lugares más visitados para pasar la noche. Y para ser correctos, la isla de Flores no es propiamente una isla, es una península, ya que está unida a tierra firme por un bello puente hecho por el hombre, para unir la isla con Santa Elena y San Benito. En este lugar también podrán observar en pequeñas embarcaciones que lo llevan a uno a dar un recorrido alrededor de la isla, lo cual vale la pena, se los recomiendo. Si lo tuyo es la caminata, la isla de Flores es el lugar perfecto para realizarlo. No te llevará más de 3 horas aproximadamente recorrerla en su totalidad, dejándote llevar por las lindas calles que tienen. ¿Aló? ¿Ah? Es una isla muy pintoresca y me atrevería a decir que es la isla más mencionada por los turistas que visitan o viven en Guatemala. A mi punto de vista tiene cierto parecido a Antigua Guatemala, calles adoquinadas, casas bien pintorescas y con la maravilla de contar que es una isla rodeada por el hermoso lago de Pitin Itzá. ¿Tú qué piensas? ¿Consideras que se parece a Antigua Guatemala? Así se vive el ambiente un 31 de diciembre del año 2021, despidiendo el año. Creo que van a pedir mascarilla. Van a pedir mascarilla. ¿A dónde vas? Este recorrido lo estamos haciendo a final de año del 2021. Quería mostrarles el video de la vida nocturna, como es en Isla de Flores. En un próximo video os estaré haciendo durante el día para que puedan apreciar a más a detalle lo bello de esta isla.
darse cuenta cómo es la celebración en Santa Elena. Nosotros estamos ubicados en la isla y creo que es el mejor lugar para apreciar todas estas celebraciones que se realizan por el fin de año. La verdad que es una experiencia bastante bonita. Les recomiendo, si está en sus posibilidades, realizarla o andan buscando un destino turístico para pasar las fiestas de fin de año, Isla de Flores puede ser su opción. Nunca lo sabremos. Difícilmente sale otra vez un 31 acá. Wow. Difícilmente me deshacen. Si eres fanático de ver atardeceres o amaneceres, la Isla de Flores es el lugar perfecto para que puedas disfrutar de estas experiencias. Junto con el lago de Petén Itzá y sus casas de bellos colores, sus calles adoquinadas, hacen que el lugar sea perfecto para ver una puesta de sol. En esta ocasión les estoy mostrando lo que es el ocaso del último día del 2021 en la Isla de Flores. Es un atardecer casi perfecto, no se le puede pedir más para finalizar un año y empezar un nuevo año. Espero que les haya gustado el video y si es así, suscríbanse al canal, denle like a la campanita para nuevos videos y en un próximo video les estaré mostrando un recorrido por la Isla de Flores en su vida matutina.